¿Alguna vez has escuchado que necesitas que Dios te perdone? O quizá en alguna serie o película has escuchado que alguien dice, ¿no tienes perdón de Dios? Bueno, yo creo que todos hemos escuchado en algún punto de nuestras vidas, sobre todo entre más grande, más lo has escuchado, que necesitas que Dios te perdone, que necesitas ser perdonado por Dios. Quizá te han dicho que necesitas ir con una persona para recibir el perdón de Dios, pero realmente yo me pregunto y quisiera preguntarte, ¿perdonados de qué? No sé, ¿por qué necesitamos que nos perdone Dios? ¿De qué necesitamos que nos perdone Dios? ¿O de qué se trata? ¿Es simplemente decirle, oye Dios, perdóname y ya? ¿Será eso lo que se necesita hacer? Bueno, en este episodio vamos a hablar de eso precisamente. Te voy a explicar desde qué es un pecado, qué es el pecado como tal, lo que dice la Biblia acerca del pecado, y vamos a ver un ejemplo, una historia de cuando Jesús en la tierra perdona a una mujer, y creo que va a ser muy interesante. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Calderón y mi meta es ayudarte a reflexionar en la Biblia y las cosas de Dios para que puedas crecer en tu fe y caminar más cerca de Dios, de Jesús, en tu diario vivir. ¿Qué te parece si comenzamos? Bueno, primero que nada, como te decía, para entender esta idea y este concepto del perdón, pues necesitamos entender perdonados de qué, ¿no? O sea, de qué me tiene que perdonar Dios. ¿Qué he hecho yo contra Dios si yo soy buena persona? Yo trato bien a los demás. Obviamente ni tú ni yo somos perfectos y lo podemos reconocer. Seguramente tú reconoces que no eres alguien perfecto, que tienes tus fallas, pero todos sabemos que Dios es bueno y nos va a perdonar, ¿no? Pero de nuevo, ¿perdonar de qué? Bueno, primero hay que entender, yo creo, esta idea que has escuchado, que se dice por todas partes, que se ha usado tanto como que pierde el sentido, ¿no? No sé si te pasa a ti que a veces dices una palabra tantas veces que como que ya pierde el sentido para ti, ya no tiene mucho significado, es algo raro. Yo lo hacía mucho de niño, pero se siente extraño. ¿Pero qué es el pecado? Hay varias definiciones que he escuchado de personas que dicen que el pecado, por ejemplo, es no darle al blanco, ¿no? Es decir, como si tuvieras una flecha, tiras y wow, sueltas la flecha en un arco y no le das al blanco, y eso sería la definición quizá de la palabra de pecado, ¿no? Es no dar en el blanco, es fallar básicamente, esta idea de fallaste. Y aunque estoy de acuerdo, ¿no? Y comprendo hasta cierta manera a qué se refiere, yo creo que la forma más práctica y entendible de verlo es precisamente con una historia que la Biblia nos presenta. Y esta la has escuchado, al menos los nombres, ¿no? Son Adán y Eva. La historia de Adán y Eva, que seguramente tú entenderás, o más bien conocerás, y habrás escuchado esta historia de un jardín y una serpiente. Y en otro episodio hablaremos bastante de Génesis y de esa historia con la que parte la Biblia. Pero hoy solamente quisiera hablarte de esa instancia en la que Adán y Eva comen de la fruta prohibida, ¿no? Que está ahí una canción que se llama así. Pero mucha gente llega a pensar incluso que es una manzana. No sé dónde sale esa idea, ¿no? En muchas pinturas, en el arte, muchas veces se representa esta fruta del árbol del conocimiento del bien y el mal como una manzana, pero realmente la Biblia nunca dice que fuera una manzana, era un fruto. Así que lo podrías imaginar y pintar del color que tú quisieras, ¿no? Pero seguramente recordarás que Dios les dice que pueden comer de todos los frutos de todos los árboles en el jardín del Edén, solamente de uno no, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y yo creo que aquí, si eres muy inteligente o al menos introspectivo, te dirás, oye, ¿por qué Dios no quiere que yo coma del árbol, del fruto del árbol, del conocimiento del bien y el mal? Es decir, ¿Dios quiere mantenerme ignorante o por qué no quiere que yo coma del árbol del conocimiento, ¿no? Que precisamente esta es la idea que le presenta la serpiente, esta serpiente que habla, muy curiosa, yo sé. Esta serpiente que habla a Eva le dice, oye, es que Dios no quiere que comas porque sabe que si comes de esto, pues tú se te va a abrir la mente y vas a entender las cosas y esto es como la engatusa, ¿no? Pero entonces, ¿a qué se refiere o por qué es el árbol del conocimiento del bien y del mal? Bueno, es realmente sencillo y cuando lo entiendas vas a entender mejor toda esta historia y lo que sigue de la Biblia, porque la Biblia sigue haciendo referencia a ese punto una y otra vez, a veces explícitamente y la mayoría de las veces implícitamente en las decisiones que toman las personas. Y es posible que hasta lo hayas visto en tu vida, los resultados y de esto y el hacerlo tú también. ¿Por qué? Porque cuando come a Eva y luego Adán de este fruto, no es como que de pronto, como una computadora, se les descargara el conocimiento del bien y el mal, ¿no? No funciona así. Lo que pasa es que, primero, Dios les da la oportunidad de decidir no comer
del fruto de este árbol, porque Dios no quiere robots. Dios podría haber dicho, ¿saben qué? Coman lo que quieran, al cabo yo ya los diseñé para que no puedan hacer lo que no quiero yo que hagan. Pero imagínate, en ese punto no existe el amor, porque el amor es una decisión. Tú decides amar a la persona, tú decides amar a alguien más demostrándolo, ¿no? Nadie te obliga, porque si te obliga, tú sabes que no es amor. ¿Cuántas historias no hemos visto? Películas, libros de mujeres donde son obligadas a casarse con alguien donde no hay amor. Entonces, decimos que no hay amor porque es una obligación, no se le está preguntando, no es una decisión. Dios no quiere robots y de forma muy simplificada te estoy explicando por qué existía este árbol ahí. Dios no quería robots, entonces les dio la opción y les advirtió, les dijo, oigan, no deben comer. Es decir, les estoy diciendo, y la Biblia viene en este capítulo 3 de Génesis, ahí puedes leer esta historia, viene de 2 capítulos donde Dios está diciendo, esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno, y luego llega y dice, oigan, pero no coman de este árbol. Pero dependerá de ustedes si confían en lo que yo les estoy diciendo que es malo y bueno, o van a comerlo. Y de esto trata este fruto. No es el fruto como tal, no es que trajera algo, no es que trajera ADN alienígena ahí el fruto, no. El fruto, al tomarlo y al comerlo, lo que estaban haciendo era ellos decidir y redefinir qué está bien y qué está mal. Al hacerlo, se pusieron en una posición de decir, sí, nosotros vamos a decidir qué está bien y qué está mal. Y al hacerlo, eso pasó, ¿no? Comieron de este fruto del árbol del conocimiento, que más no es que les diera conocimiento a ellos, es que ahora al comerlo ellos estaban decidiendo qué está bien y qué está mal. ¿Cuál es el problema? Que nosotros somos seres finitos, que no conocemos todas las cosas, somos imperfectos. Entonces, el único que está capacitado para decir qué está bien y qué está mal es Dios mismo. Pero ellos, en vez de confiar en lo que decía Dios, en la definición de Dios de bien y mal, deciden ellos redefinirla. Y te pregunto yo, ¿habrás hecho tú alguna vez eso? ¿Habrás leído tú algo en la Biblia o algo en las Escrituras, en la palabra de Dios? ¿Alguna de las cartas, alguna de las historias donde Dios decía que algo estaba mal, pero decías, sí, pero en mi situación no? O sí, pero es que no es lo mejor que puedo hacer ahorita, ¿no? O sea, ahorita me sirve más hacer esto, y si Dios me viera mi situación, entendería. Y la verdad, voy a ser muy honesto, puede ser que sí, no voy a decir como que en todas las situaciones no, Dios nunca te daría la razón, pero ¿qué estamos haciendo? Estamos redefiniendo nosotros mismos qué está bien y qué está mal. Y si lo piensas, esta es la raíz de la mayoría de nuestros problemas y la raíz de lo que está mal en el mundo. Hombres y mujeres en posiciones de poder, mucho, más o menos y poco, que ellos deciden qué está bien y qué está mal, sin preguntarle a Dios. Y la Biblia, la verdad, habla bastante y da mucha sabiduría, constantemente diciéndote, no te inclines en tu propio conocimiento, confía en lo que dice Dios. Y esta es una lucha que tenemos constantemente. Porque a veces llegamos a decir que Dios no es bueno o que no sabe lo que hace o que si Dios realmente fuera Dios o realmente fuera bueno, haría lo que le pedí. ¿Por qué? Porque estoy esperando que Dios haga lo que yo pienso que es mejor para mí o para cierta situación. Yo estoy definiendo lo correcto e incorrecto y le estoy diciendo a Dios, tú no eres bueno porque no haces lo que yo pienso que es lo correcto. Aquí quizás sí te identificaste en algún momento, ¿no? Y como te digo, está en nuestro ser, es nuestra tendencia ir hacia ese punto, hacia esa situación. Y yo te pregunto, en tu vida, si lo piensas ya más personal, ¿quién te ha herido más? ¿Quién te ha mentido más? ¿Quién te ha decepcionado más? ¿Quién te ha emocionado más? Y luego te das cuenta que no era la situación así. Pues yo creo que la mayoría de nosotros diríamos que nosotros mismos nos hemos desilusionado, nos hemos mentido, nos hemos engañado, a veces por emociones fuertes, porque estábamos convencidos de algo sin saber la historia completa y somos muy malos dioses. Eso lo demuestra, nuestra propia experiencia lo demuestra. Pero seguimos poniendo nuestra confianza en nosotros. Te fijas que a pesar de que te decepcionas y te fallas y te decepcionas y te fallas, a la próxima dices, no, creo que ahora sí estoy en lo correcto, creo que ahora sí sé juzgar el carácter, creo que ahora sí conozco toda la información en la situación para juzgar algo como bueno o malo y estar en lo correcto. Pero bueno, habiendo entendido esta idea del pecado, que esto es lo que la Biblia llama pecado, ¿no? Yo hacer lo que a mí me parece correcto, independientemente si Dios dice que está bien o está mal, no.
Si, aunque Dios diga que está mal, si yo digo que está correcto, es correcto. Ese es el pecado, ¿no? Y muchos de este pecado lo cometemos buscando satisfacer un deseo, una sensación, algo que nos gusta y disfrutamos siendo muy honestos. Nadie hace el pecado porque le sufra haciéndolo, ¿no? O sea, todos pecamos porque nos gusta, ya sea lo que produce, o sea, lo que nos hace sentir o lo que trae como consecuencia, ¿no? Mentir, engañar, estafar, pues me gusta lo que trae por consecuencia. Y yo quiero que veamos el día de hoy una historia de una mujer que fue literalmente perdonada por Jesús, así en vivo y en persona, ¿no? Como muchos de nosotros quisiéramos. ¿Y qué tal si me acompañas a Lucas capítulo 7? Lucas, uno de los discípulos de Jesús, pero que no lo conoció al menos en persona. Aparentemente, yo creo que probablemente Lucas lo conoció de haberlo visto, pero no anduvo como con él, no anduvo tras él, no lo siguió como tal en el tiempo que Jesús estuvo aquí en la tierra, o al menos eso parece ser. Como digo, quizá era esos que lo seguían de lejos o lo vio varias veces, pero realmente la mayoría de su vida productiva como cristiano de Lucas lo vemos después de que muere Jesús. Lucas, en su evangelio, en su historia de Jesús, él nos dice que él investigó mucho y platicó con muchas personas y recopiló mucha información para presentarnos la historia de Jesús con lo que él investigó. Y es muy interesante que la mayoría de historiadores van a Lucas cuando quieren ver fechas, cuando quieren como que saber en qué tiempo sucedió algo o en qué ciudad, porque Lucas, al ser muy inteligente y a investigar tanto, decía cuando estaba de rey tal, cuando gobernaba tal, en la ciudad tal. O sea, Lucas sí se preocupa mucho por darnos ese tipo de detalles y por eso diríamos que los historiadores lo quieren mucho a Lucas, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si me acompañas al Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículo 36? En adelante vamos a leer. Dice, uno de los fariseos, líderes judíos eran estos fariseos. Los fariseos eran como la élite religiosa judía, ¿no? Imagínate, dentro de su religión, ellos eran los que sabían bastante más, obviamente tenían sus ideas controversiales, pero eran, además de que sabían mucho, por eso mismo se sentían superiores a los demás, y esa actitud más o menos la vamos a ver en este hombre. Dice, uno de los fariseos le pidió a Jesús que comiera con él, o sea, lo invitó a comer a su casa. Y cuando entró en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Ahora, aquí hay que notar que no sé si sepas, pero las mesas no eran como las de hoy en día con sus sillas como tal, ¿no? Que son más altas. En aquel tiempo las mesas estaban levantadas solamente un poco de la tierra, del suelo, que son unos 30, 45 centímetros, y entonces ellos lo que hacían es que tenían sus almohaditas, sus cojines, y se reclinaban. Esto es importante y te lo explico por lo que va a suceder ahorita, pero ellos se reclinaban, es decir, estaban como de lado, no estaban sentados como yo estoy sentado ahorita y como probablemente te sientas tú en tu mesa para comer. Entonces, tenlo eso en mente porque va a suceder ahorita algo que te pueda aclarar mejor esta imagen mental, ¿no? De cómo están sucediendo las cosas. Continúa y dice, y aquí, cuando supo que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, una mujer que era pecadora en la ciudad llevó un frasco de alabastro con perfume. Aquí cuando la Biblia dice que no nos da un nombre, pero dice que era una mujer pecadora, esta era la manera general de referirse a una prostituta, así tal cual, ¿no? O sea, mujer pecadora, prostituta, así era como se referían a ellas en aquel tiempo, era una manera pues lamentable realmente de hacerlo. Y esta historia se parece mucho, si tú ya conoces algo de las escrituras, se parece mucho a la historia de María, la hermana de Lázaro, Lázaro el que resucita, y Marta, ¿no? Son tres hermanos que querían mucho a Jesús, y hay una historia muy muy similar que la gente llega a confundir y piensa que es el mismo, ¿no? Que el hombre era uno llamado Simón, el leproso, pero no, este es un hombre fariseo, esta es otra historia. Además, también hay gente que confunde y quiere decir que esta mujer es María Magdalena, por la prostituta, ¿no? Pero no, y yo sé, en el Antiguo, pero sobre todo en el Nuevo Testamento hay muchas Marías, hay varios Juanes, hay varios Judas. Es difícil a veces seguirles el rastro, pero no, esta no es María Magdalena, aunque muchos quieren afirmar, no hay una base que nos haga pensar que esta es María Magdalena, ¿no? Entonces, te lo explico para que tengas en claro eso. Quizás si tú ya lo habías leído, estabas confundido, pero no. Son diferentes situaciones, diferentes mujeres.
y un frasco de alabastro. Era, pues básicamente, imagínate que está llevando un perfume muy, muy caro está llevando esta mujer. Pero ¿por qué hace esto? ¿No? O sea, no es algo común que alguien llegue y de pronto te derrame un perfume muy caro y que vende nada más en Liverpool o en un lugar así muy, muy fancy, ¿no? Pero vamos a ver qué sigue diciendo aquí las escrituras. Dice, y estando detrás de Jesús, a sus pies, y aquí es donde entra y es clave lo que te decía, ¿no? No está sentado así como nosotros nos sentamos, él está ladeado, por eso dice que está atrás de él, a eso se refiere, ¿no? Porque si no podrías imaginarte una silla y atrás de la silla Jesús, y dice, ¿cómo le alcanzaban los pies? Bueno, pues es que no estaba sentado en una silla como nosotros, está así inclinado, de hecho se recostaban en su antebrazo y entonces ella está como que alejada del rostro de Jesús, pero así te lo puedes imaginar. Dice, estando detrás de Jesús a sus pies, llorando, dice, ah, caray, imagínate, y no es llorando con unas lágrimas, es una mujer que está derramando su ser y se le están saliendo todas las lágrimas así por completo y seguramente había mucho ruido y no sé, otras cosas, fluidos en su cara, ¿no? También para no ser muy específico. Dice, llorando comenzó a mojar los pies de él con sus lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza. Imagínate, obviamente tenía el cabello largo, pero qué tantas lágrimas serían las que estaba soltando. Estaba berreando, diríamos aquí en México, ¿no? Estaba soltando el llanto, yo creo que como te digo, quizás hasta algunos gritos y mocos y todo eso, y con su cabello lo estaba limpiando los pies. Esto parece muy curioso y lo es, pero ahorita vamos a ver un poco más qué está sucediendo aquí con esta mujer. No se sale de la nada, ni nombre tiene y está haciendo esto. Y dice que además le besaba los pies y los ungía con el perfume. Ungía es que le derramaba aceite también. Y le estaba besando los pies entonces y en este caso no era aceite, más bien era el perfume, ¿no? Se sacó, lo abrió y se le empezó a derramar en los pies. Ahora imagínate, o sea, esto ya saca de onda. Imagínate, los que estaban ahí viendo no eran dos, tres personas, estaban los discípulos de Jesús, seguramente los conocidos del fariseo, había bastantes personas ahí y ella llega sabiendo que la reconocen como prostituta. Imagínate cómo se sentía también ella, ¿no? Los nervios. Yo te pregunto, ¿qué crees que la impulsaba con todo su historial, con su reputación, como sabía que le iban a ver? ¿Qué la habrá impulsado a ir a hacer esto? O sea, es todo un show lo que está haciendo, ¿no? O sea, diríamos, ¿qué está pasando aquí? ¿Quién está llorando? ¿Por qué está haciendo esto? Es interesante. El que fuera a la casa de un fariseo era algo que nadie esperaría, ¿no? Tú dirías, pues se lo va a topar a Jesús en la calle o donde lo ve en el mercado. Y esto yo creo que poniéndonos ahora en los pies de Simón, estresó a Simón. Imagínate, tú estás en tu casa, traes un invitado, obviamente quieres quedar bien, sobre todo si eres de los fariseos, que te crees mucho y todo. Y luego llega esta mujer de la nada y empieza a llorar y a hacer un batidero y agarrar a Jesús. Pues yo creo que no le gustó tanto. Pero reflexionemos un momento, yo pensaba en esto y decía, él quería a Jesús cerca, pero no que otros como ella se acercaran a Jesús. Te lo repito, y esto hay que considerarlo para nosotros. Él quería tener a Jesús cerca, pero no quería, o seguramente no le gustó, ver a otros como ella que se acercaran a Jesús. Creo que nosotros a veces podemos caer en ese error cuando tenemos a alguien que no nos cae bien o no nos parece como es, y nosotros queremos estar cerca de Jesús. Pero quizá no nos agrada tanto ver a esas personas que no nos gustan o nos caen bien acercándose a Jesús. ¿Por qué lo digo? Continúa en el versículo 39 diciendo, al ver esto, el fariseo que lo había invitado a comer se dijo a sí mismo, si este fuera profeta conocería quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, porque es una pecadora, ¿no? Como diciendo, dejas que esta mujer prostituta te toque si supiera quién es, ¿no? Pero aquí hay que esperarnos un momento, ¿no? Como, oye, ¿y cómo sabemos que él pensó esto? Probablemente Jesús se lo contó a alguien, pero bueno, ¿y cómo Jesús sabía esto? Pareciera, y el texto nos da a entender que Jesús leyó sus pensamientos, porque ahí dice, se dijo a sí mismo. Pareciera que le leyó la mente tal cual, ¿no? Como decimos. Y esto sería una prueba de la divinidad de Jesús. El saber cosas que nadie más podría saber. Versículo 40 dice, entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Él dijo,
di maestro, maestro, no le está diciendo rabí. O sea, le está reconociendo, fíjate, ella ha reconocido mucho, no entendemos muy bien, pero ha reconocido a Jesús como algo wow, obviamente, ¿no? Y Simón, hasta ahorita lo que hemos visto, la manera en que ha reconocido a Jesús es diciéndole simplemente maestro. O sea, con su boca lo reconoce, pero sus acciones quizá demuestran otra cosa. Jesús es paciente con él, si te fijas. Le va a dar una lección, porque si conoces a Jesús, sabes que esto de tengo algo que decirte es como cuando tu mamá te dice, ahorita en la casa vemos, ¿eh? Ahorita en la casa hablamos. O sea, si conociendo a Jesús y cómo trata a las personas y cómo habla con ellas, como que aquí ya te anticipas que algo le va a decir, sobre todo porque estamos viendo el contraste entre estos dos personajes, estas dos personas, Simón y la mujer pecadora. Pero Jesús decide darle una lección y va a dejar claro cuál es su punto, pero lo va a hacer sin regañar a la persona. No está buscando simplemente decir, oye, te voy a decir algo y quiero que te sientas mal. Te voy a regañar para que te sientas mal. Así como tú estás viendo mal a esta persona, me voy a desquitar contigo. Jesús nunca hace eso. Decide y va así a corregirlo, a regañarlo, entre comillas, pero va a dejar bien en claro su punto. Es decir, le va a decir, es que estás mal por esto. No simplemente, o sea, el propósito de Jesús no era regañar para hacer sentir mal y que dejara de hacerlo. No, él buscaba que tuviera comprensión la persona, porque solamente teniendo comprensión de lo que había estado haciendo mal, puede cambiarlo o dejar de hacerlo. Se lo va a explicar para que pueda entender su error o, diríamos, su pecado, y así pueda entender su necesidad de perdón. Es decir, Jesús, y esto lo hace con muchas personas, le va a mostrar lo que está haciendo mal, le va a mostrar su error, su pecado. ¿Por qué? Porque él está cayendo en esta equivocación que llegamos a caer muchos de nosotros al querer definir qué está bien y qué está mal. ¿No? Él está diciendo, esto no es correcto, así no debería ser. Y si Jesús supiera quién es ella, no dejaría hacer esto. ¿Por qué? Porque yo lo pienso, sin entender y sin conocer en ese momento que Jesús es Dios mismo, ¿no? Es una ironía, si lo piensas. Versículo 41 dice, cierto acreedor, esta es la historia que le va a contar a Simón, cierto acreedor tenía dos deudores. Uno le debía 500 monedas y el otro solamente 50 monedas. Imagínate que alguien te dice, oye, alguien le debía a una persona $50,000 y otra $5,000. Ambas son bastantes, pero la diferencia es mucha también. Como ellos no tenían con qué pagar, es decir, viendo su condición, perdonó a ambos. Porque no le importó cuánto debía cada uno, les importó que ninguno, o le importaba a este hombre, que ninguno de los dos podía pagarle. Ninguno de los dos podía pagarle. Entonces, ¿cuál de estos lo amará más? Parece una pregunta lógica, ¿no? Es como que, ay, o sea, es muy obvio, con esa exageración, esa hipérbole de las 500 y 50 monedas, es muy obvio. Pero a veces nosotros necesitamos separarnos de la situación, es decir, verlo como externos, no dentro de, para poder entenderlo. Y creo que esto es lo que Jesús está haciendo, como que haciéndole entender que si se ve a sí mismo, pues siempre se va a ver como el bueno, siempre se va a ver con la mejor intención, con el mejor corazón. Pero al ponerlo con una situación externa, lo ayuda a ver, oye, así es como se ve, ¿eh? No es como tú piensas, no es como tú has decidido que es lo correcto y lo incorrecto, así se ve. ¿Cuál crees que sea el sentimiento de ellos? Y es muy obvio, ¿no? Respondiendo, Simón dijo, supongo que aquel a quien perdonó más. Y aquí me da risa que la Biblia, aquí al menos esta versión, la Reina Valera 2015, dice, supongo que aquel a quien perdonó más. No, es bien obvio, o sea, hasta un niño le entendería. Pero yo creo que dice supongo porque Simón entendió lo que quería decir Jesús. Simón entendió el mensaje que le estaba dando, pero en su molestia y en su orgullo le agrega supongo. Y Jesús le dijo, has juzgado correctamente, muy bien, Simón, sí supiste de qué se trataba la historia, entendiste la moraleja, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa? Dice, y vuelto hacia la mujer. Fíjate, la Biblia, estos detalles a veces los pasamos por alto en las escrituras. Y vuelto hacia la mujer. Es decir, ¿qué hace? Está hablando con Simón y luego voltea a ver a la mujer. Pero le sigue hablando a Simón. Que esto me impacta mucho. Dice, ¿ves esta mujer?
esta mujer que estoy viendo yo, Simón. No te estoy viendo a ti, la estoy viendo a ella. ¿Ves esta mujer? Y el que pregunte eso, digo, también parece una pregunta lógica, ¿no? Es como que pues, no es invisible, claro que la veo, pero aquí yo te propondría algo. Al hacer esta pregunta, yo creo que nos hace ver que ambos la veían. Obviamente Simón la veía, Jesús la veía y todos la veían, pues más con el ruido y el escándalo que estaba haciendo. Pero el cómo la veían era muy diferente. El cómo Jesús veía a esa mujer y el cómo Simón la estaba viendo era muy diferente. Jesús sí veía el pecado de ella. Y mejor que Simón, fíjate, Simón está juzgándola y ni conoce todo el pecado de ella. Jesús sí conoce todo su pecado, porque ya vimos que incluso conoce los pensamientos de Simón. Y él, que sí conoce su maldad, su pecado, sus errores, en lugar de rechazo, siente compasión por ella. ¿Ves esta mujer? Mientras la ve, imagínate qué haber sentido esa mujer. Yo creo que en ese momento ha de haber sentido quizás hasta miedo o haber pensado, ¿qué querrá él de mí? ¿Qué va a decir? Pero vamos a ver que eso no fue lo que hizo Jesús. No la va a humillar, no la va a tratar mal, de hecho la va a elevar. Le dice, ve esta mujer, yo entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Yo aquí pregunto, ¿cómo? O sea, ¿Jesús quería que se humillara ante él y le lavara los pies o qué? O sea, también hay que, desde el punto de Simón, decir, oye, tranquilo, ¿no? Pero no, esto es algo cultural, o sea, no es eso lo que quiere hacer Jesús. Esto es algo cultural en aquellos tiempos y desde antes, en aquellos tiempos y en aquellos lugares, esto era algo común, ¿no? En Génesis, fíjate, vamos al primer libro de la Biblia, miles de años antes de esto, tenemos una historia donde Abraham, un personaje bíblico, también recibe a unos invitados, que de hecho también era Dios, y al verlos dice que se traiga un poco, Génesis 18:4, perdón, Génesis 18:4 dice que se traiga un poco de agua para que laven sus pies y se recuesten debajo del árbol. Es decir, no le está diciendo que le lavara los pies, era común ofrecer agua para que ellos se lavaran los pies y entraran en la casa y anduvieran a gusto, ¿no? Imagínate, no era como los tenis de hoy en día, los zapatos de hoy en día, quién sabe qué tanto pisaban en sus caminos donde los animales abundaban. Era una costumbre ofrecer agua para lavarse los pies. De hecho, en realidad más bien, el hecho de que Simón no le ofreciera agua para que Jesús hiciera esto, se lavara los pies, era una falta de respeto. Era el equivalente, haz de cuenta, o sea, era como una falta de respeto. Y el equivalente, para que me entiendas, es cuando vas tú de invitado a una casa, te reciben o tú recibes visitas. Y aquí, al menos en México y supongo que en Latinoamérica, es ser común, que las primeras cosas que te preguntan es, ¿gusta un vaso de agua? ¿Gustas algo de tomar? Es cortesía común, ¿no? O sea, ¿gustas algo de tomar? ¿Por qué? Porque es cortesía común. Haz de cuenta que Simón invita a Jesús a comer, pero no le pregunta algo así. O sea, esto que es algo como una cortesía por respeto, no lo hace. Por eso te digo, con sus labios Simón dice maestro, pero con sus acciones parece que no refleja lo que él quiere aparentar con sus palabras. Jesús le dice, pero ésta ha mojado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. Tú no me diste un beso, pero desde que entré, ésta no ha cesado de besar mis pies. Aquí es donde uno dice, a ver, Jesús, ¿cómo? O sea, ¿querías que te estuviera besando este Simón? ¿Qué onda? ¿No? O sea, siendo muy sinceros, incluso está como que piensas que quería que le besara los pies también. O sea, eso ya no es cultural, eso ya es otra cosa, ¿no? Pero aquí cuando dice, tú no me diste beso, que sí debería ser que preguntáramos, oye, ¿cómo? ¿Por qué te debería dar un beso? Lo más seguro es que se refiera a besar su mano. Aquí en México al menos le dicen adorarle, ¿no? Yo he conocido personas de Jiménez, una ciudad pequeña aquí en Chihuahua, que se refieren a eso, que a las personas a quienes admiran mucho o respetan mucho, dicen es que le adora la mano, ¿no? ¿Y qué se refiere? Le agarra la mano y lo besa. Esto se ve bastante en las escrituras, en el Antiguo Testamento. O sea, en esa parte antes de que llegara Jesús, cuando vemos a los reyes, vemos en varias partes que los reyes, cuando llegaban personas menores que ellos, obviamente en su reino, era común que la escritura diga,
que les besaron la mano. Entonces, aquí probablemente Jesús está diciendo, oye, tú no me diste un beso en la mano. Pero la pregunta después vendría, ¿por qué te tendría que besar la mano, no? Aquí es donde yo creo que sí van a haber preguntado, ya se está pasando. O sea, eso ya no es común, eso no es normal. Pero Jesús más bien está afirmando algo sobre él gracias a lo que hizo esta mujer. Ella con lo que hizo, con lo que vimos que hizo, y ahorita lo voy a explicar más, con lo que hizo, lo elevó a Jesús a un punto, como te digo, esta costumbre era con los reyes. O sea, de cierta manera Jesús está diciendo, oye, tú no me diste beso, pero ella hasta los pies me está besando. Me está reconociendo como algo más que un solo hombre común y corriente. Está haciendo algo que identificaba a los reyes. Lo está haciendo conmigo y tú no lo hiciste. De nuevo, cuestionando cómo lo veía realmente Simón a Jesús. Continúa y dice, tú no ungiste mi cabeza con aceite, pero ésta ha ungido mis pies con perfume. Y aquí, como te digo, sigue esta temática de decir, oye, pero ¿por qué va a hacer esto Simón? ¿Por qué? Porque esto lo vemos en el Antiguo Testamento, antes de Jesús, que se hacía en específico con sacerdotes y reyes. O sea, para cuando se les daba un nombramiento, imagínate como hoy en día en las caricaturas, porque en la vida real no se ve tanto, aunque sí se ve y quizá te ha tocado verlo de alguna celebridad, pero quizá la reina de Inglaterra antes, el rey de Inglaterra ahora, que nombraban a algún caballero y le pasaban la espada, ¿no? De un hombro al otro. Pues das de cuenta que es algo similar, por así llamarlo, o decirlo. Antes, en el Antiguo Testamento, esto se hacía con los sacerdotes y reyes en su nombramiento. De hecho, esto, el rey David, seguro lo conoces, esto hacen cuando Dios le dice a un profeta, oye, él va a ser el rey, está jovencito David, pero en ese momento le derraman el aceite, lo ungen y generalmente se hacía con un aceite especial. Jesús está diciendo, oye, ella me reconoció como rey y me está reconociendo como, de nuevo, como rey, pero además esta idea de también sacerdote. Digo, no estoy diciendo ni creo que ella entendiera todo esto. Estas implicaciones que más adelante se desarrollarían en las siguientes cartas en el Nuevo Testamento, pero sí, Jesús tampoco lo rehúsa, porque Jesús sí sabía lo que implicaba. Pero sí está elevando ella a Jesús, ¿no? Está como reconociendo quién es Él, que no es un simple hombre, no es un simple profeta, es mucho más. Quizá por eso vimos su urgencia de no esperar más e ir a ver a Jesús en esa casa donde están esas personas. Como te digo, en este punto Simón seguro se preguntaba por qué tendría que hacer tales cosas con Jesús, o sea, por qué tengo yo que besarle los pies y por qué tengo que derramar aceite sobre su cabeza, pues ¿quién es este? Ella, por el contrario, estaba reconociendo a Jesús como su rey y como su Cristo. Cristo significa ungido, lo mismo que Mesías, ¿no? Y viene este término de ungir, lo de Cristo. Entonces, ella lo estaba reconociendo como eso. Estaba haciendo cosas reservadas para su rey y literalmente lo estaba ungiendo, lo estaba haciendo su Cristo. Versículo 47 dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados son perdonados, puesto que amó mucho. Pero al que se le perdona poco, poco ama. Por esto se le perdonan los pecados, no por los actos como tal, fíjate, no es que Jesús diga, se le está perdonando mucho porque hizo lo que hizo, porque hizo esto de derramar el perfume, de llorar, no, sino que sus actos revelaban cómo veía a Jesús realmente y tiene sentido. Imaginas, como te decía, imagínate, se arriesgó a ir a una casa donde quizá le iban a echar a patadas, donde le iban a insultar, le iban a decir, ¿tú qué andas haciendo aquí? ¿Por qué vienes? ¿Quién te crees? Que no nos toques, tú eres una inmunda. O sea, cosas horribles le iban a decir, o se arriesgaba que le dijeran. Pero ella iba y se arriesgó y lo hizo porque había entendido quién era Jesús. Y el entender quién era Jesús la llevó a hacer estos actos que quizá ella por su conocimiento, lo que había escuchado, había visto en la sinagoga de niño, dijo, esta es una manera de mostrar reverencia. Y como muchas veces sucede, estaba haciendo algo que no entendía la magnitud, pero Jesús la deja porque Jesús conoce y sabe que está bien. Sabiendo quién es Él, sabe que está bien que haga eso. Pero quizá por eso hace todo esto ella. Por eso hace este show, porque entendía quién era Jesús. Dijo, no puedo esperar.
Por lo cual te digo, repitiendo el versículo 47, por lo cual te digo que sus muchos pecados son perdonados, puesto que amó mucho. Su amor, al entender quién era Jesús, hasta cierto punto, no vamos a decir que entendía todo porque ni nosotros lo hacemos, el entender todo lo que es Jesús, entender todo su amor, su perdón, hasta dónde va, lo que logra, su poder, todas esas cosas que querer comprender a Dios por completo es imposible. Pero a su manera y en ese punto ella entendió y actuó sobre su entendimiento al ver quién era Jesús. Y aquí nos deja una idea Jesús hermosa. A quien se le perdona mucho, ama mucho. Y la verdad es que todos tenemos mucho que se nos tiene que perdonar. Todos. El problema y el punto es que muchos creemos que no es tanto lo que se nos tiene que perdonar. Es como que sí, soy mala persona. No, realmente. Sí tengo pecados, pero yo no soy como aquel. Y ahí es donde decimos, a mí no se me tiene que perdonar tanto. O sea, Jesús sí me tiene que perdonar, pero también debería estar feliz de que yo no soy mala persona, de que yo no ando haciendo esto o aquello. Malos, aquellos otros. Pero Jesús dice, a quien se le perdona mucho, ama mucho. ¿Por qué? Aquel que reconoce el tamaño de su pecado, la magnitud de su pecado, va a entender mejor y va a comprender más el amor que Dios ha tenido por él. A quien se le perdona mucho, ama mucho. ¿Por qué? Porque es como alguien que dice, no, yo no tengo deudas. No, hace poco veía un meme que me dio mucha risa de que mucha gente pide préstamos ahora por aplicaciones, ¿no? Como Mercado Pago, que es de Mercado Libre, y sacó un préstamo, decían que habían sacado un préstamo, o tenían la aplicación de su tarjeta de crédito y tenían, no sé, 40,000 pesos de deuda en la tarjeta de crédito, pero decían, listo, ya eliminé la aplicación. Ya, como borré la aplicación, ya no existe la deuda, ¿no? Pero ahí está la deuda, claro que existe. Esto sería algo similar. Alguien que dice, no, pues que a mí Dios, ya no soy tan malo, no se me tiene que perdonar tanto, cuando la deuda es enorme. Y cuando ves el tamaño de tu deuda y que te digan, te perdono, ¿cómo no amar de esa manera? ¿Cómo no amar tan grandemente? Todo esto se lo dijo mientras veía a la mujer y le hablaba a Simón. Luego ya se dirige a ella y le dice, tus pecados te son perdonados. Como te decía, cuando comprendemos el peso de nuestros pecados, entendemos cuán grande es nuestra necesidad de un Salvador. Como en esta deuda que te digo, como en esta la tarjeta de crédito. Si ves tu deuda y cuando entiendes lo grande que es, entiendes que necesitas un Salvador muy grande. Necesitas alguien que te salve con una capacidad, que tenga una capacidad de perdonar deudas enorme, alguien a quien le sobre el dinero, ¿no? Solo alguien a quien le sobre el dinero te daría todo lo que necesitas y diría, está bien, ya, con eso pago. Por eso, cuando entendemos el tamaño de nuestro pecado y entendemos que Dios, Jesús, nos ofrece perdón, decimos, ¿en serio me vas a perdonar, Señor? Y aquí la pregunta, porque aquí es interesante, fíjate, le dice él a ella, tus pecados te son perdonados. Pero si entendemos que hemos ofendido a Dios con nuestros pecados, porque acuérdate que el pecado es yo decir que está bien y que está mal. Yo defino que está bien y que está mal. Y ahí será en contra de Dios por completo. Porque Dios dice, esto está bien y esto está mal. Y digo, no, ¿sabes que mi definición está más padre? Yo lo voy a hacer. Es ir en contra de Dios. Estar yendo a la contraria de Dios, básicamente. Pero si hemos ofendido a Dios con nuestros pecados, con estas actitudes y estas acciones, te pregunto, ¿quién es el único que puede perdonarnos? Si al que hemos ofendido, obviamente dañamos a las personas y hay que pedirle perdón a las personas también, pero al dañar a las personas y ofender a las personas por hacer lo que nosotros hacemos lo que creemos que es correcto, pues estamos pecando contra Dios, primero. Entonces, si hemos pecado u ofendido a Dios, ¿quién es el que puede perdonarnos? Ya tú sabes, ¿no? Como dirían los reggaetoneros, tú sabes, Dios mismo. Si has ofendido a Dios, el único que te puede perdonar es Dios. Y los fariseos lo entendieron, ¿eh? O sea, esto que te digo no es como que, uy, está diciendo tonterías porque no es cierto, no. Los fariseos, los demás judíos que estaban ahí, lo entendieron. El versículo 49 dice, los que estaban con él a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Es decir, como, ¿y tú quién te crees? Esto que lo hemos dicho bastante en el episodio anterior, ¿no? ¿Quién te crees que eres?
Se lo decían a Jesús. ¿Quién es este que hasta perdona pecados? ¿Quién es? Pues es Dios mismo, como te estoy diciendo. Jesús tiene la capacidad de perdonarnos. ¿Por qué? Porque Él es Dios mismo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿O qué se puede hacer? Ok, sí, necesito perdón de Dios porque yo lo he ido contrario a Él. He hecho lo que a mí me parece que es correcto y a veces me ha traído cosas que disfruto y la mayoría de las veces me ha traído y me ha llevado a lugares donde no me gusta, donde hay excesos, donde algo bueno lo convierto en algo malo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedes reconocer el peso de tu pecado. La Biblia nos dice, fíjate, la Biblia dice, las escrituras dicen que el Espíritu Santo nos hace entender que hemos pecado y en lenguaje cristiano es que nos convence de pecado. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, Dios también, dice que es Él el que nos convence, nos hace ver que hemos pecado. Es decir, te muestra, oye, aquí está tu deuda. Pero nosotros debemos reconocer que tenemos esa deuda, que hemos pecado, que hemos ido en contra de Dios. Porque alguien te puede decir un estado de cuenta y decir, mira, aquí está tu deuda, debes millones. Y decir, no, no es cierto. Y mientras vivamos creyendo que no tenemos esa deuda, andaremos felices hasta el día en que tengamos que pagarla. Y con Dios es algo similar. El Espíritu Santo te puede mostrar, oye, has ido en contra de lo que dice Dios, has hecho lo que dice Dios que no deberías hacer y lo que dice Dios que deberías hacer no lo has hecho, has ido en contra de Él, has pecado. Y te lo puede mostrar y tú decir, no, no es cierto. No, Dios ya me perdonó porque pues Él ama a todos y Dios es puro amor y ya nos perdonó. Pero aquí, para entender quiénes somos nosotros, tenemos que entender también quién es Dios. Dios es un Dios justo. Él no puede dejar pasar la maldad así nada más, porque sería un juez injusto. Dios es justo, pero también es misericordioso. Y eso tenemos que tomarlo en cuenta. Dios sí te va a mostrar misericordia y lo ha hecho a través de Jesús. Dime, ¿cómo podrías leer esta historia de Lucas capítulo 7 y decir que Jesús no es misericordioso? Cuando lo que vemos una y otra vez es cómo trata a las personas que reconocen su deuda y entienden quiénes son ellos, entienden quién es Jesús y actúan de esta manera. Jesús la recibe porque, aunque ellos no lo pueden ver, Él comprende que ella entendió su condición y entendió que Jesús era quien podía salvarla, perdonarla. Y Jesús, siendo tan bueno, al ver la fe de ella en eso, le dice, tus pecados te son perdonados. Ese es un Dios misericordioso. No es injusto porque no deja pasar los pecados y no los ignora. No, Él ve la deuda y dice, yo la voy a pagar. Eso fue lo que hizo en la cruz. Pagó todos nuestros pecados. Nuestra deuda fue pagada por completo. ¿Para quiénes? Para aquellos que reconocen que tienen esa deuda, que han ido en contra de Dios, que se han alejado de Él, que activamente han dicho, no, lo que yo pienso y creo es mejor y así voy a actuar, de tal manera. ¿Y por qué lo hacemos? Pues porque nos gusta, lo disfrutamos y hay que ser honestos. Al hablarle con Dios hay que ser honestos. Es cuando entendemos la magnitud de nuestro pecado y entendemos que no hay nada que podamos hacer, ni ninguna cantidad que podamos pagarle a Dios para que nos perdone. O sea, cuando entiendes eso, que tú no puedes decirle a Dios, Señor, voy a hacer esto para que me perdones, voy a pagarte tanto, voy a dar tanto, voy a donar tanto, voy a ser tan buena persona que todos se van a quedar impresionados para que me perdones. No, tienes que entender que no hay nada que puedas hacer para ganarte el perdón de Dios. Cuando lo entiendes y lo aceptas, es entonces cuando te dices, no hay nada que yo pueda hacer. Señor, yo reconozco que he ido en contra de ti, yo reconozco que hice mal, pero no hay nada que pueda hacer. Cuando estás en ese punto, es entonces como un salvavidas cuando te estás ahogando y agarras un salvavidas, es entonces cuando te agarras de ese salvavidas, que es como si te sujetaras de Jesús, sabiendo que si no es por Él, estás perdido. Eso es tener la fe salvadora. Decir, Señor, yo entiendo mi situación, entiendo que no hay nada que pueda hacer yo, pero me voy a morir, me voy a ahogar, Señor, me voy a ir a un lugar donde no me gusta. Y justo cuando estás más desesperado como esta mujer, te aferras a Él. Dice Jesús, yo te sostengo, yo te mantengo a flote. Y es entonces cuando nos aferramos a Él, cuando lo entendemos, más nos aferramos a Él. Y cuando
sientes que alguien te salva así la vida, imagínate. La pregunta es cómo no amarlo. Recuerda, a quien se le perdona mucho, ama mucho. Cuando tú entiendes la magnitud de tu pecado y entiendes el perdón que Jesús te ha otorgado, entonces amas mucho. Porque si no, si piensas, no, pues yo siempre fui buena persona, a mí Dios siempre me ayudó, Dios siempre estuvo conmigo, pues lo único que hice fue cambiar mi forma de pensar. Obviamente que no vas a sentir ese amor tan grande por Dios. Él es el único que puede otorgarnos ese perdón, porque Él es Dios. Así que, ¿quién eres? ¿Quién te crees que eres? Puedes decir tú hoy, yo soy perdonado. Yo esperaría que sí. Si tú eres un creyente seguidor de Jesús y le has entregado tu vida y has pasado por esto que te explico, tú puedes decir, yo soy perdonado. Si Cristo en tu peor momento te perdonó, ¿cómo no te va a perdonar hoy? Porque hay muchos que yo sé que dicen, no, es que yo entiendo que Jesús me perdonó antes, me salvó, como una oveja fue y me trajo a su rebaño, fue por mí, pero ya cuando estaba aquí, ya estando en el redil, le volvió a fallar, yo creo que ahí ya Dios no me perdona. Si Jesús te amó y te perdonó cuando aún eras pecador, ¿qué crees que va a sentir por ti ahora que eres su hermano, su hijo, ahora que tienes un Padre celestial que ha pagado un alto precio por ti, tu hermano Cristo? Ahora con más razón te voltea a ver y te dice, hermano, adelante, yo pagué el precio, no te vuelvas a poner tú la capucha de deuda cuando ha sido pagada por completo. ¿Quién eres tú? ¿Quién te crees que eres? ¿Eres alguien perdonado? ¿Por algo que hiciste tú? No, porque Cristo lo hizo todo. Como un salvavidas me aferro a Él y Él es la roca firme y fuerte que me sostiene. Cuando la culpa viene, cuando mis malas decisiones y las consecuencias vienen porque he vuelto a hacer algo que no debía, porque caí en algo que no debía, cuando las olas de la culpa y de la vergüenza y de la condenación quieren llevarme, me aferro a la roca fuerte que es Cristo, quien me dice eres perdonado. Tus pecados han sido perdonados, pasados, presentes y futuros. No es como que Jesús dice, oye, te perdono, pero de aquí en adelante a ver cómo le haces. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo te va a decir eso Cristo? Cristo te dice, eres perdonado. No solamente fuiste, no solamente serás, eres. En tiempo presente siempre. Pase lo que pase, puedes decir, yo soy perdonado. ¿Por qué? En Cristo. El momento que pienses que ya Cristo no te va a perdonar, sino que serás perdonado por tus obras, has caído en ese error de querer ganarte tú tu perdón. Aférrate a la roca fuerte. Te pregunto, ¿seguirás andando por la vida con culpa y vergüenza por culpa de todos los pecados que has cometido? Porque han sido muchos. Nadie lo niega. ¿O experimentarás lo que sintió aquella mujer que tenía muchos pecados? Porque una vez que reconoces tus pecados y experimentas el perdón de Dios, podrás comprender mejor su amor. Porque tienes que recordar, a quien se le perdona mucho, ama mucho.